El glaucoma es una patología multifactorial, quiere decir que hay muchos factores que la pueden producir y lo más importante es que puede llevar a una ceguera irreversible al paciente. Dentro de esos factores, por ejemplo, se encuentra la diabetes o algunas enfermedades sistémicas que pueden llevar a producir mayor o menor grado de riesgo para producir la enfermedad. Lo más importante es que la patología del glaucoma no tiene ningún síntoma específico, por lo tanto, a excepción de algunos pacientes cuando las presiones oculares son muy altas, pueden llegar a tener algún síntoma, pero si es que la presión se encuentra dentro de rangos elevados, pero no pasando unos rangos muy altos, esto puede llevar a que el paciente no tenga ningún síntoma, pero cuando está en etapa avanzada, llevar a una pérdida del campo visual que puede ser detectado por el paciente, sobre todo a nivel periférico. Existen casi un sinnúmero y hay diferentes tipos de clasificaciones de glaucoma. Los principales y los que son más vistos en la clínica principalmente son un glaucoma primario de ángulo abierto, y quiere decir que por diferentes factores, ya sea por un aumento de producción de un líquido llamado humor acuoso dentro del ojo o por una dificultad en la salida de este humor acuoso, se produce un aumento de la presión y sin afectar el ángulo iridocorneal, que es la zona donde se evacúa ese líquido. Los que tienen mayor riesgo, como había dicho anteriormente, son las personas que tienen mayores factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser la edad, pueden ser enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares o a nivel sanguíneo. O también pueden ser personas las cuales tengan afección en la perfusión sanguínea que lleve a que se produzca un mayor deterioro en las fibras nerviosas de la retina. Existen un sinfín de exámenes que pueden ayudar a la detección del glaucoma, pero principalmente cuando se hace un screening visual, quiere decir una de las primeras atenciones a nivel primario, se puede detectar ya sea con exámenes como el campo visual o tonometría ocular, que es un examen en el cual se le toma al paciente en no más de 5 minutos la presión intraocular. Los tratamientos van abocados principalmente a bajar la presión intraocular, que es el principal factor de riesgo que va a ayudar a producir esta enfermedad. Y esto se hace mediante la utilización de colirio o de gotas que van a llevar a que baje la presión intraocular. Y después de eso, si es que no resulta, se puede usar terapias combinadas, o sea, combinar una serie de grupos farmacológicos, y esto puede llevar a que baje la presión. Si aún así no baja, también hay terapias quirúrgicas en las cuales se intenta atacar el ángulo, que es la zona donde se filtra ese líquido, o cirugías con válvulas filtrantes, que eso son cirugías más complejas que se toman en última medida cuando ya ha disminuido mucho la visión y la presión no ha bajado. Más que nada se tiene que generar una conciencia de qué consiste esta enfermedad. Muchas veces se conoce el nombre de la enfermedad, pero no se conoce cuáles van a ser las afecciones que van a llevar posteriormente. Lo principal es que los pacientes tienen que hacerse controles por lo menos anuales oftalmológicamente, siempre y cuando, incluso cuando no tengan factores de riesgo que puedan producir la enfermedad. Pero cuando tienen familiares que han sufrido una enfermedad o han escuchado antes dentro de su grupo familiar que hayan tenido glaucoma, es necesario, no más allá de los 30, 40 años, hacerse un chequeo en el cual incluye la toma de presión ocular para que no aumente o no hayan riesgo de generar un glaucoma posteriormente, ya que como no produce síntomas, puede un paciente llegar casi a una ceguera total sin darse cuenta hasta cuando ya está muy disminuida la visión, quiere decir más que nada el campo visual del paciente.